Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos la chispa, la aventura y, por qué no, un poquito de misterio en nuestras vidas. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, confieso, me tiene fascinado últimamente. Imaginen esto, un fin de semana cualquiera, de repente, boom, una fuga romántica inesperada. Sí, así como lo oyen. No planeada, no anunciada, simplemente ocurre. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa espontaneidad? ¿Qué secretos esconde? ¿O es simplemente el destino jugando sus cartas? Prepárense porque vamos a desgranar este fenómeno, a explorar sus matices y, quizás, a inspirarles a ustedes mismos a vivir una experiencia así. Así que si les intriga la idea de las sorpresas, de las escapadas que te sacan de la rutina de la forma más romántica posible, quédense conmigo. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita. No se querrán perder lo que viene. Ahora hablemos de esta fuga romántica de fin de semana inesperada. La clave está en esa palabra, inesperada. No es una celebración programada con meses de antelación, ni un aniversario que se marque en rojo en el calendario. Es esa llamada, ese mensaje, ese gesto que te dice, oye, ¿tienes planes para el fin de semana? Porque yo sí. Y son contigo. Y ahí empieza la magia, ¿verdad? Esa adrenalina, esa anticipación, la incertidumbre de a dónde irán, qué harán, pero con la certeza de que estarán juntos. Es como si la vida por un momento decidiera darnos un regalo envuelto en papel de seda, sin saber qué hay dentro hasta que lo abrimos. ¿Y por qué funciona tan bien? Creo que tiene mucho que ver con romper la rutina. Vivimos en un mundo donde todo está planeado, agendado, donde el estrés de la vida diaria a veces nos consume. De repente alguien dice basta. Vamos a desconectar. Y no solo desconectar, sino desconectar juntos. Es un acto de valentía, porque implica dejar atrás las responsabilidades, aunque sea por un par de días. Pero es esa valentía la que crea la conexión, la que fortalece los lazos. Imaginen la emoción de empacar una maleta rápida, sin pensar demasiado, solo lo esencial. El nerviosismo de no saber el destino hasta el último momento. Podría ser una cabaña acogedora en la montaña, una ciudad costera con el sonido del mar de fondo, o incluso una escapada a una ciudad cercana que nunca habían visitado. La sorpresa del lugar ya es parte del encanto. Piénsenlo desde el punto de vista de la persona que organiza esta sorpresa. No es solo un acto de amor, es un acto de profunda comprensión. Significa que esa persona ha percibido que necesitas un respiro, que anhelas un momento de conexión real, lejos de las distracciones. Y en lugar de esperar a que tú lo pidas, toma la iniciativa. Es como si dijeran, sé lo que necesitas y te lo voy a dar. Es un gesto que habla de atención, de cuidado, de un deseo genuino de hacerte feliz. Por otro lado, para la persona que recibe la sorpresa, es una validación. Es sentir que eres importante, que tus necesidades son escuchadas, incluso antes de que las expreses. Es liberador, es emocionante y, por supuesto, increíblemente romántico. Se rompe la previsibilidad y en esa ruptura encontramos una nueva forma de redescubrirnos mutuamente. Quizás descubran facetas del otro que desconocían, o revivan la emoción de los primeros días de una relación, cuando todo era nuevo y excitante. Ahora, ¿qué ingredientes son esenciales para que esta fuga romántica inesperada sea un éxito rotundo? Primero, la comunicación, aunque suene paradójico. Sí, la sorpresa es clave, pero hay que asegurarse de que la otra persona esté, de alguna manera, receptiva. Tal vez han estado hablando de la necesidad de un descanso, o de querer viajar a algún sitio. La sorpresa se construye sobre esa base. Segundo, la espontaneidad inteligente. No se trata de improvisar sin pensar, sino de tener una idea general del tipo de experiencia que disfrutaría su pareja. Si a uno le encanta la naturaleza y al otro la vida urbana, quizás haya que encontrar un punto medio. Y tercero, la actitud. Ambas partes deben abrazar la aventura. Si uno está preocupado por el trabajo pendiente o por no tener todo bajo control, la magia se diluye. La clave es soltar, dejarse llevar y disfrutar del momento presente. Me he encontrado pensando en cuántas veces en mi propia vida he sentido ese llamado a una escapada, esa necesidad de romper con la monotonía. Y a veces esos momentos llegan de la nada. Un amigo llama y dice, ¿qué haces el fin de semana?
Tengo 2 entradas para un concierto inesperado. O tu pareja te dice, empaca una maleta, nos vamos a un lugar sorpresa. Y esas son las experiencias que más recuerdo, las que se quedan grabadas en la memoria, no por el lujo, sino por la emoción, por la conexión, por la pura alegría del momento. Imaginen la escena. Llegan a un hotel boutique, o a una cabaña rústica. La luz tenue, una copa de vino, una converse. Acción profunda sin interrupciones. O tal vez están explorando una ciudad desconocida, perdiéndose por sus calles, descubriendo rincones secretos, riendo de sus pequeños percances. Esos momentos de vulnerabilidad compartida, de risas espontáneas, de silencios cómodos, son los que forjan los recuerdos imborrables. Y es importante destacar que una fuga romántica inesperada no tiene por qué ser cara o extravagante. La verdadera riqueza está en la experiencia compartida. Puede ser una noche acampando bajo las estrellas, una caminata a un mirador espectacular con un picnic preparado con amor, o simplemente una escapada a un pueblo cercano y descubrir sus encantos. Lo que importa es la intención, el esfuerzo y el deseo de crear un momento especial juntos. Además, estas escapadas inesperadas pueden ser un salvavidas para las relaciones que han caído en la rutina. A veces, sin darnos cuenta, la vida nos absorbe y dejamos de invertir tiempo y energía en nuestra pareja. Una fuga romántica inesperada es como un soplo de aire fresco, un recordatorio de por qué se eligieron, de la chispa que los unió. Es una forma de reconectar, de reavivar la pasión y de reafirmar el compromiso. ¿Y qué pasa si tú eres la persona que quiere organizar una sorpresa así? Aquí van algunos consejos. Primero, conoce a tu pareja. ¿Qué le gusta? ¿Qué le relaja? ¿Qué le emociona? Si es una persona que necesita planificar todo, quizás una sorpresa total no sea lo ideal. En ese caso puedes darle pistas, crear expectativa. Segundo, elige el momento adecuado. No organices una escapada sorpresa si tu pareja está pasando por un momento de mucho estrés o tiene compromisos ineludibles. Tercero, mantén el secreto. Es la parte más divertida, pero también la más difícil. Sé discreto pero convincente. Y cuarto, enfócate en la experiencia. Los detalles importan, pero lo más importante es que ambos disfruten del tiempo juntos. Prepara una playlist especial, piensa en un detalle que le encante, elige un restaurante que sepas que le gustará. Por otro lado, si eres el receptor de la sorpresa, mi consejo es disfruta. Déjate llevar. No te preocupes por lo que no has preparado, por lo que no sabes. El objetivo es que te relajes, que disfrutes de la compañía y de la aventura. Sonríe, abraza la espontaneidad y permite que la magia te envuelva. En resumen, esta fuga romántica de fin de semana inesperada no es solo una escapada, es una declaración. Es una declaración de amor, de deseo de conexión, de valentía para romper la rutina y de la profunda creencia en el poder de los momentos compartidos. Es una oportunidad para redescubrirse, para reavivar la chispa y para crear recuerdos que durarán toda la vida. Es la prueba de que a veces, las mejores aventuras son las que no planeamos. Pero profundicemos un poco más en las capas de esta maravillosa espontaneidad. ¿Por qué nos atrae tanto la idea de lo inesperado en el amor? Creo que tiene que ver con nuestro anhelo innato de algo más allá de lo mundano. En un mundo cada vez más predecible, donde las aplicaciones nos dicen qué comer, qué vestir y a quién conocer, la idea de que algo verdaderamente mágico pueda irrumpir en nuestras vidas sin previo aviso es increíblemente liberadora y emocionante. Es un recordatorio de que la vida, a pesar de sus desafíos, todavía alberga sorpresas maravillosas. Además, una fuga romántica inesperada es un acto de fe. Quien la organiza, deposita su confianza en la receptividad y el entusiasmo de su pareja. Y quien la recibe renuncia al control y se entrega a la experiencia, confiando en que la intención detrás de la sorpresa es pura y sincera. Esta mutua confianza crea un vínculo invisible pero poderoso, fortaleciendo la seguridad y la conexión en la relación. Pensemos en los pequeños detalles que hacen que estas escapadas sean tan memorables. No se trata de la opulencia de los hoteles, sino de la atmósfera que se crea. Una cena a la luz de las velas improvisada, un paseo nocturno bajo un cielo estrellado, una conversación profunda en un balcón con vistas al mar, son estos momentos de intimidad no forzada los que realmente cuentan. Son las risas compartidas al intentar descifrar un mapa o al probar un plato exótico, los pequeños tropiezos que se convierten en anécdotas divertidas.
La imperfección en este contexto no resta valor, lo realza, haciendo que la experiencia sea más humana y cercana. La sorpresa inteligente, como mencioné antes, es crucial. No se trata de lanzar a alguien a una situación que le cause ansiedad o incomodidad. Se trata de conocer los gustos y las aversiones de tu pareja lo suficientemente bien como para planificar algo que, aunque inesperado, sea deseado. Si tu pareja tiene pánico a las alturas, una escapada a un hotel en un rascacielos sería, sin duda, inesperada, pero probablemente no romántica. La clave es la empatía y la anticipación de las necesidades emocionales de la otra persona. Consideremos también el impacto psicológico de romper la rutina. De esta manera, el estrés y las presiones diarias pueden erosionar la conexión romántica si no se combaten activamente. Una escapada inesperada actúa como un reset emocional. Permite a las parejas desconectarse de las preocupaciones laborales, de las tareas domésticas, de las expectativas sociales, y reconectarse consigo mismos y entre sí. Es una inversión en el bienestar de la relación, un acto de autocuidado mutuo envuelto en la emoción de la aventura. Las redes sociales, irónicamente, pueden jugar un papel interesante aquí. Vemos constantemente imágenes de viajes perfectos y parejas idílicas, lo que a veces puede generar expectativas poco realistas. Una fuga romántica inesperada, sin embargo, puede ser un recordatorio de que la magia no reside en la perfección escenificada, sino en la autenticidad de los momentos compartidos, incluso si son un poco desordenados. Se trata de crear nuestras propias historias, no de replicar las de los demás. Y para aquellos que temen que una sorpresa así pueda ser malinterpretada, o que simplemente no están cómodos con la espontaneidad total, hay grados. Una sorpresa graduada podría ser decirle a tu pareja: prepara una mochila para el fin de semana, algo cómodo. Te diré el resto cuando estemos en camino. Esto da un poco de control y anticipación sin arruinar el elemento sorpresa. O incluso proponer la idea general: ¿qué te parecería si este fin de semana desaparecemos por un par de días, solo tú y yo, sin planes fijos? Esta apertura invita a la otra persona a estar mentalmente preparada para la posibilidad. En el fondo, estas fugas románticas inesperadas son una celebración del amor en su forma más pura, libre, audaz y llena de vida. Son un antídoto contra la complacencia, un recordatorio de que las relaciones requieren esfuerzo, creatividad y, sobre todo, un deseo constante de sorprender y deleitar a la persona que amamos. Me he encontrado pensando en la importancia de estas experiencias para el crecimiento personal también. Al salir de nuestra zona de confort, al enfrentarnos a lo desconocido junto a nuestra pareja, aprendemos más sobre nosotros mismos. Descubrimos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo reaccionamos bajo presión, y cómo podemos apoyarnos mutuamente en momentos de incertidumbre. Estas lecciones, aprendidas en el contexto del romance y la aventura, son invaluables. Y no olvidemos el factor de la narrativa. Las fugas románticas inesperadas son las historias que contamos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Son los recuerdos que atesoramos, los que nos hacen sonreír cuando pensamos en ellos años después. Son los momentos que definen una relación, que la elevan de la simple convivencia a una aventura compartida. Para concluir, amigos, las fugas románticas de fin de semana inesperadas son mucho más que una simple escapada. Son un acto de valentía, de amor, de profundo conocimiento mutuo y un poderoso recordatorio de que la vida está llena de magia, si estamos dispuestos a abrirnos a ella. Son la prueba viviente de que a veces, las mejores experiencias son las que no vemos venir. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho sonreír y les haya picado un poquito la curiosidad. Quizás ahora estén pensando en esa persona especial y en cómo podrían sorprenderla. O quizás simplemente les haya recordado la importancia de darse esos respiros, esas fugas, esas pequeñas dosis de aventura en sus vidas. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Alguna vez han vivido una fuga romántica inesperada? ¿O han sido ustedes quienes han dado la sorpresa? Cuéntenme sus experiencias, sus anécdotas, sus ideas en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que ha aportado algo a su día, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que necesite un poquito de inspiración romántica. Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.